Hola, hola pibes, ¿cómo están? Se completaron los cuartos de final de la Champions, ya tenemos semifinales definidas y prácticamente ayer se terminaron confirmando los últimos clasificados, los que sacaron ventaja en la ida. Parecía que podía haber más suspenso en el Bernabéu y el estadio donde hubo más suspenso fue el Giuseppe Meazza, donde el Bayern al menos pudo empatar, pero tras la gran victoria del Inter en Alemania no hubo posibilidades de que los bávaros estiren la definición a un alargue, a penales y demás, así que el Inter hizo el trabajo en la ida, mantuvo la diferencia en la vuelta y se lleva la clasificación a semifinales. Del otro lado, los 90 minutos largos en el Bernabéu fueron para el Madrid, porque nunca encontró el camino. Había diferentes matices a lo largo del encuentro, de hecho comenzar con esa situación de que es el Madrid que te remonta en el Bernabéu, es la Champions, el Arsenal en momentos importantes muchas veces se cae y desde esa previa sí podía dar un inicio de partido favorable al Real Madrid, además del apoyo de la hinchada, de la gente por supuesto, y ni qué decir con lo que pasó tras el penal que tenía el Arsenal para poner el 1-0. Toda esa situación, más que Thibaut Courtois ataje el penal, desde lo anímico podría significar un envión bastante fuerte para el equipo español, envión que no se termina dando, todo lo contrario, el equipo de Arteta se mandó un partidazo, muy ordenados atrás, siempre manejando los tiempos del partido, no le encontró la vuelta a ese bloque defensivo la Casa Blanca y no solo clasificó, sino que volvió a ganar y sigue invicto ante el merengue, al menos en estos manos a manos, así que el Arsenal después de 16 años a semis de Champions y el Inter que ya desde hace mucho se perfila y se acomoda como el mejor equipo italiano, al menos en el ámbito internacional, tras lo que fue ese 2017 hasta el 2019 más o menos, donde la Juve hacía buenas campañas en Champions sin coronar con orejonas, pero sí llegando a finales, peleando instancias decisivas. Ahora el Inter toma la batuta y termina siendo el representante italiano más fuerte en la Champions final del 2023. La temporada pasada caían en penales en los octavos de final ante el Atlético de Madrid y ahora otra vez en semifinales a la espera de qué pueda suceder ante el Barça. Creo que es un partido totalmente atractivo desde lo que pueden proponer, desde la velocidad, desde la firmeza en la defensa que presenta el Inter ante un Barcelona bastante desequilibrante con muchas variantes en la zona ofensiva y por el otro lado una semifinal, como leía por ahí, algo impensada porque después de lo que fue el comienzo de fase liga para el PSG, muchos lo daban por muerto, incluso tras la victoria parcial que estaba teniendo el Manchester City y ese partido que se daba ante el PSG, donde había muchas dudas de qué podría ser el PSG, qué podría ser el Manchester City, ambos complicados, casi fuera incluso de la ronda de playoff, pero empezó a ganar partidos importantes el equipo de Luis Enrique. Fuera de eso termina perdiendo ante el Liverpool en casa, que el Liverpool venía arrasando en la Champions, en la Premier, y parecía y era el gran candidato para pasar de fase. No se dio de esa manera, el PSG sorprendió, elimina a Liverpool en Anfield y creo que ya desde ahí también significa una levantada desde el estado anímico para que este PSG haya llegado hasta esta instancia de semifinales y sin dudas es un equipo peligroso, como lo dije en el video anterior. Ya se quitó esa mala racha de que en las últimas Champions los equipos debutantes en finales pierdan siempre la final, que al menos hayan tenido que jugar sí o sí una final para ganar la orejona. Ya se quitó esa mala racha, así que por qué no el equipo de Luis Enrique puede soñar con levantar la orejona. Y del lado del Arsenal, después de mucho tiempo se ve un Arsenal competitivo y esta situación también de que a veces el Arsenal te daba torneos importantes, segmentos de temporada interesantes, ganando partidos ante rivales fuertes, llegando a ser
por momentos candidato para ganar la Premier, incluso en algunas Champions algunos lo ponían como candidatos, pero ¿qué pasaba? Se terminaba cayendo en la etapa más decisiva. Era lo que podía pasar en este partido de cuartos de final, más allá de haber ganado 3-0, ¿qué podía suceder en España? Termina confirmando que está para pelear, al menos llegar a la final, así que nos deja una llave muy interesante, la del Arsenal ante el PSG. Por esa llave terminará avanzando alguien que nunca ganó la orejona ante equipos que sí tienen Champions en la vitrina, como el mismo Inter, como el mismo Barça, que también es un partido picante porque ambos ya tienen historial, se enfrentaron bastante hace algunos años, dentro de poco también compartieron grupos, que las polémicas también que se fueron dando al menos en esta última mala parte del Barça a nivel internacional, así que de seguro será un partido donde muchos ya van hablando de esta situación de venganza del conjunto culé que va teniendo ante rivales que fueron dolor de cabeza en los últimos años, sobre todo el caso del Bayern Múnich y demás. Ahora le tocará o vengarse del Inter o el Inter que siga por esta racha de confirmar que es un buen equipo y que no solo es el mejor equipo italiano en Champions, sino que está entre los mejores equipos de la actualidad en el ámbito europeo y por supuesto en todo el mundo. Pero tenemos que ir a repasar lo que sucedía en el Bernabéu y los refractores también terminó llevándose este partido que de nuevo se jugó en horario simultáneo, pero por lo que podía hacer el Madrid, por lo que se habla mucho desde la previa, por la mística que muchos mencionan, había que darle el foco a este partido porque era una situación donde el Madrid podía tener otra de esas noches de remontada en el Bernabéu o el Arsenal dar el golpe y terminar clasificando a la siguiente ronda. Muy tempranito llegaba ese penal y ese penal raro, no raro por la jugada en sí, sino raro porque se termina cobrando, porque es algo que vemos casi siempre en todos los partidos, que el centro puede llegar al primer o al segundo palo y que del otro lado del área se terminen jaloneando, agarrando y demás. Es algo que fue muy notorio porque no habían muchos jugadores en esa parte de la cancha, si bien el centro termina cayendo al primer palo, descuelga sin complicaciones tras el cabezazo Thibaut Courtois. Y también se da la jugada ahí de Asensio que sí jala de la camiseta, es muy obvio y notorio por lo que digo, porque no había ningún jugador más que esté tapando la vista de la cámara. Se da la jugada en una zona descubierta, el VAR termina viendo la acción, llaman al árbitro, cobra el penal, como digo, un penal raro no porque lo haya cobrado, sino por el hecho de que es algo que muchos árbitros terminan omitiendo, pero que en esta ocasión, ante la visibilidad de la repetición, creo que termina siendo bastante correcta la decisión del árbitro. Ahora, si no la cobraba, podría haberse apoyado en la situación de que la jugada estaba por otro lado, esa acción de jaloneo se dio por otro sector y que no influiría mucho en el juego. Creo que si también se daba esa situación de no cobrar penal, no iba a haber tanta polémica. Sí se iba a comentar que podía haber dado penal, incluso si el Madrid remontaba la llave se iba a mencionar que por qué no le dieron el penal al Arsenal, pero creo que era una jugada de 50 y 50. Si se cobraba estaba bien, si no se cobraba tampoco era algo muy descabellado. Finalmente se dio el penal y Bukayo Saka, que también desde lo anímico podía significar un golpe para ambos equipos. Por el lado del Real Madrid, que estás en el Bernabéu, que el adversario tuvo un penal muy temprano para dificultar mucho más la posibilidad de revertir la llave, pero que aparece tu arquero Thibaut Courtois, que en el Bernabéu no te hacen ese gol y que tienes un montón de tiempo para anotar al menos 3 goles y forzar la definición en tiempos extra y demás, algo que no se terminó dando, ni siquiera eso pudo despertar a un Real Madrid que en su totalidad estaba muy distinto a ese Real Madrid intenso, ese Real Madrid que se le caen los goles de cualquier manera, pero no terminó aconteciendo eso ayer en el Bernabéu y para el adversario también
que el hecho de que no puedas convertir desde el punto penal ante el Real Madrid puede significar un golpe muy grande, desconcentración, desmotivación y demás. Tampoco pasó con Bukayo Saka, que termina siendo el autor del primer gol, así que fue un partido diferente a los que habitualmente nos acostumbra el Real Madrid, a lo que habitualmente acostumbra el Arsenal, y esto es fútbol, y los del conjunto Gunner se terminaron llevando la victoria. No hubo goles en el primer tiempo, sí en el segundo. Bukayo Saka, qué pase que le dieron a Bukayo Saka, pero también la precisión para definir, porque no es fácil definir en un mano a mano ante Thibaut Courtois por lo grande que es el arquero, por las extremidades que tiene. Una vez que abre los pies, termina estirando las manos, es bastante complicado poder encontrar un espacio para que el balón termine en el fondo del arco. Lo hizo Bukayo Saka y anotaba el 1-0. Pero ¿qué pasaba? Porque siempre tiene estas cosas el Real Madrid. Vinicius, en el ímpetu de ir a presionar, termina ganando el balón, convierte el tanto del empate y en solo 2 minutos ya igualaba el partido. Seguía la diferencia de 3 goles, pero desde lo anímico tenía otro golpe muy positivo el conjunto blanco. Que de que te hayan hecho el primero es complicado, es un golpe fuerte de ya no estar a 3 goles sino a 4 de igualar la llave, pero que en tan solo 2 minutos vuelvas a convertir estando en casa y teniendo más de media hora de partido, hacía pensar que se podría venir el aluvión blanco, algo que tampoco pasó en el partido, y al contrario, el Arsenal desde entonces seguía bastante bien acomodado en la zona defensiva y manejando los tiempos del partido. Por momentos incluso daba más sensación de que el Arsenal lo iba a ganar a que el Real Madrid siquiera iba a marcar otro gol más, algo que termina pasando con Martinelli al 90+3, ya para sentenciar la llave y que prácticamente no quede atrás cualquier posibilidad de que el Real Madrid remonte o siquiera se acerque en el marcador. Y de hecho fue más inteligente el Arsenal, porque el Real Madrid intentó 18 remates al arco, 3 tan solo tuvieron la dirección correcta. Del lado del Arsenal, 12 y 6 con dirección al arco. Otra vez Courtois, importante de no ser por Thibaut Courtois, esta llave fácilmente acababa con 7-1, 8-1 en el global, algo que no acontece gracias al arquero belga, que creo que en esta eliminatoria es el único que pudo mantener el nivel en comparación a lo que habitualmente hace el Real Madrid. El único que se ve que todavía conserva un nivel alto es Thibaut Courtois, que tal vez en algún momento, sobre todo en sus primeros meses, en sus primeras temporadas con el Real Madrid, tenía momentos tal vez de rendimiento no tan alto, pero que es el que viene sosteniendo su nivel de forma regular, y al menos lo hizo en esta eliminatoria ante los Gunners. 67% de la posesión para el Madrid, que le sirvió de poco, 33% para el Arsenal, que manejó con inteligencia el partido. Alineaciones: Courtois, Vázquez, también la presencia de Asensio, Rudiger, Álava, Tchouaméni, Valverde, Bellingham, Rodrigo, Vinicius y Mbappé. Y también leí ahí bastantes comentarios sobre lo corto que le termina quedando el plantel al Real Madrid, y de forma efectiva, porque está bien que en ofensiva se tenga un montón de variantes, ya incluso dentro de este equipo titular se sobreponen algunos jugadores. El hecho de que Mbappé esté como 9 sin ser 9 es complicado. El hecho de que Vinicius te pueda desequilibrar por un lado, Rodrigo por el otro, pero si Mbappé no es netamente 9, tendría que tener lugar por alguna de las bandas, algo que todavía no se pudo resolver en el conjunto merengue. Y eso sí, también yendo al tema de los rendimientos puntuales, fuera de que Valverde siempre te cumple, tal vez en lo futbolístico puede quedar en deuda en algunos partidos, pero desde lo físico nunca puedes decirle nada a Valverde, que termina siendo de los jugadores que dan todo, dejan todo en la cancha por su misma nacionalidad uruguaya. Sabemos que los uruguayos desde ese aspecto rara vez terminan quedando en deuda, pero Valverde, al menos con el Real Madrid, desde la entrega, desde el esfuerzo, desde el desgaste, siempre te cumple. Y en ese medio sector creativo, el que nos tuvo una buena versión en esta eliminatoria de cuartos fue Jude Bellingham, que
Habitualmente acostumbra estar en un nivel alto, no solo con asistencias, jugadas, desequilibrio, también con goles, algo que no pasó en esta etapa decisiva de la temporada para el Real Madrid. Y en la defensa creo que le termina faltando jugadores al conjunto blanco. Quedó un equipo bastante cortito, que Lucas Vázquez termine jugando como lateral, fuera de que puede cumplir, que desde las ganas te puede llegar a suplir ese sector, pero creo que en posición habitual le termina faltando jugadores de oficio en lugares determinados, sobre todo en la parte defensiva del Real Madrid, porque adelante tiene sobrepoblación de jugadores y de nombres, pero ya cuando terminas cubriendo bastante bien la parte ofensiva, te das cuenta de que los pies, la parte defensiva está descubierta y no tienes muchas variantes. Del lado contrario, que tenía Arteta, a Raya, que manejó con bastante tranquilidad esta eliminatoria, fue importante en el primer tiempo, sobre todo en Londres, donde si el Madrid hacía un gol creo que cambiaba mucho la llave, porque fue el que tenía las más claras. No estaba dominando el partido desde lo posicional, desde el balón y demás, pero que en ese partido sí se dieron chispazos de los pases de Jude Bellingham, de las corridas de Kylian Mbappé, pero que finalmente no terminaron en gol, en parte gracias a Raya, que pudo sostener ese primer tiempo con su arco en cero, y al final de la llave tan solo termina recibiendo un gol de, para muchos, la mejor ofensiva. A inicios de temporada se comentó bastante esto, que al Real Madrid los goles se le iban a caer por los delanteros, por los jugadores sin ofensiva que tenía, pero que en cuartos de final, en 2 partidos, tan solo termina haciendo un gol. Skelly, lo que jugó Lewis Skelly indudablemente es una de las apariciones grandes que tiene el fútbol inglés, y el partidazo, la llave que se manda contra el Real Madrid es importante, un joven que se viene destacando bastante bien en el Arsenal. Kivior, Saliba también bastante firme, poniendo el cuerpo, no solo desde el anticipo, sino también cuando había que ir a chocar, lo hacía bastante bien, y muchos lo consideran el mejor central del mundo. Creo que si no está ahí, mínimo está en el podio, porque Saliba hace mucho que está jugando bastante bien. Timber por el otro lado, Thomas Partey, Odegaard, que al inicio no lució mucho, pero que apareció bastante en este partido, Bukayo Saka con su gol, Michael Merino, que había anotado el tercero en la ida y que hizo el desgaste también en este partido, y Martinelli, que termina sentenciando todo con el 2-1. Y qué decir de Declan Rice, porque las portadas, los titulares y todo eso respecto al partido de ida era que David Beckham, Juninho Pernambucano y demás Pirlo reencarnaron en Declan Rice, pero en este partido hizo el trabajo que le correspondía de ese mediocampista tapón, de ese mediocampista de salida, en pases sin mucho control, pases de primera, jugando a 1 o 2 toques, yendo a chocar con Bellingham, justamente interrumpiendo esa etapa de creación de fútbol del Real Madrid, y termina siendo otro partidazo de Declan Rice, que no solo podríamos decir se destacó por esos 2 goles de tiro libre, sino que también aportó mucho desde el corte, desde la salida para el Arsenal en ese medio sector, y podríamos ponerlo a Declan Rice como la gran figura en sí de la llave, ya no solo del primer partido, sino de la llave completa ante el Real Madrid, y termina siendo uno de los pilares importantes para que se haya dado esto de que el Real Madrid, que venía jugando de forma consecutiva semis, ahora haya quedado afuera de los 4 mejores, algo raro que no pasaba en la Casa Blanca hace mucho, pero que se dio de la mano de un Arsenal que jugó bien, fue inteligente, manejó bastante bien los tiempos del partido y se lleva la clasificación y otra victoria ante el Real Madrid en el Santiago Bernabéu. Y por el otro lado, que teníamos el Inter y el Bayern Múnich, desde la cercanía del resultado, esta llave se parece bastante a lo que sucedió entre el Dortmund y el Barça, a lo que sucedió entre el Aston Villa y el PSG. La única en la cual no hubo suspenso hasta los últimos minutos es la del Real Madrid, la del Arsenal, pero después las llaves estuvieron bastante parejas, a solo un gol incluso por momentos de cambiar el resultado.
Por supuesto, la del Barça y la del Dortmund desde goles no estuvo tan cercano, pero desde la superioridad que presentó el Borussia en Alemania, sí, por momentos daba sensación de que el Dortmund podría acercarse en el marcador. Y en este partido, otra vez la situación de Harry Kane, al igual que Kylian Mbappé, que salió del Tottenham para ganar títulos, pero que hasta ahora no pudo hacerlo. Del lado de Mbappé, sale del PSG para ganar la Champions y tendrá que esperar al menos una temporada más. Es algo que puede pasar, es fútbol, tampoco todas las temporadas un equipo va a ganar siempre lo mismo. Sería muy aburrido si el mismo equipo gana siempre, por lo cual también es parte del juego, es parte del fútbol esta situación de que no siempre ganes. Harry Kane al 52 ponía el 1-0 y igualaba la llave, por lo cual ya daba la sensación de ver qué puede hacer el Inter ante el primero del Bayern Múnich. ¿Y qué hizo el Inter? Volcó el marcador. ¿Y quién tiene que aparecer? Siempre en el Inter, al menos si nos vamos a repasar algunas décadas atrás, aparecen referentes argentinos. Que el Pupi Zanetti, pero también si hablamos de delanteros y en Champions sale el nombre de Diego Milito, que en ese 2010 termina siendo la figura importante de la tercera orejona de los Nerazzurri, y ahora Lautaro Martínez, que al 58 ponía el 1-1, le anotó al Bayern en Alemania, le anotó en Italia, sin dudas es el capitán y la principal arma ofensiva que tiene este equipo. Y por si fuera poco el empate, 3 minutos después Pavard anotaba el 2-1 y la ley del ex, que siempre se cumple en el fútbol, y en este caso no podía faltar para Benjamin Pavard, que anotaba el 2-1 y ya con eso el Inter estiraba a 2 goles la diferencia en el global. Dier igualaba el partido al 76 para darnos una última parte, un último cuarto de hora bastante suspenso había en la llave, pero creo que el Inter lo sostuvo bastante bien y se termina llevando una merecida clasificación. 15 remates para el Inter, 6 en dirección al arco, 20 para el Bayern, 6 en dirección al arco, posesión 63 para el Bayern, 37 para el Inter. Alineaciones: Jan Sommer, Pavard, Acerbi, Bastoni, Varela, Çalhanoğlu, Darmian, Mkhitaryan, Di Marco, Thuram y Lautaro Martínez, o como muchos le dicen, Lautaro, en la ofensiva del conjunto local. Del lado visitante, Hurvik, Kim Min-jae, Stanisic, Dier, Laimer, Goretzka, Kimmich, Sané, Thomas Müller, Olise y Harry Kane, lo que presentaba el conjunto bávaro que pasa por este tipo de temporadas. Es lo que le sucede al Bayern. O el Bayern termina arrasando con todos o le cuesta este tipo de eliminatorias, y al menos desde ese 2020, cuando arrasó con todos los equipos, ganó la Champions de forma invicta y también se daba ese resultado histórico contra el Barça. A comparación de este Bayern cambió bastante. Y es lo que le sucede, hay temporadas y temporadas, lo dije hace algunos minutos, no siempre vas a ganar todo, sino el fútbol sería muy aburrido si los mismos equipos ganarían cada vez, así que es lo bonito que también tiene el deporte, la variabilidad en cuanto a los equipos que terminan ganando los títulos. Pero ya para ir repasando cómo se van a jugar las semifinales, porque sí, pibes, ya tenemos horarios definidos, días definidos, tanto para los primeros partidos, para la ida, como también para la vuelta, cuando estemos conociendo a los equipos que estén aquí en esta zona donde dice por definirse el partido que se vaya a jugar en el Allianz Arena por la orejona. El martes 29 de abril se juega la primera semifinal. Todos los horarios, por supuesto, hora de Bolivia, 3 de la tarde, el Arsenal ante el PSG. El primer partido se juega en Londres, la vuelta se va a jugar en el Parque de los Príncipes. Ese partido el día martes. Día miércoles 30 de abril, ahí para que lo anoten, el Barça ante el Inter, el primer partido. Una semana después se invierten los días. La primera llave en definirse será la del Inter y la del Barcelona en el Giuseppe Meazza.
El 6 de mayo a las 3 de la tarde vamos a conocer al primer finalista. Alrededor de las 5 de la tarde de Bolivia, o si hay alargue un poquito más tarde, pero más o menos en ese horario, el 6 de mayo, sabremos si el Inter o el Barça están en la gran final. Y un día después, el 7 de mayo a las 3 de la tarde, comenzará el partido entre el PSG y el Arsenal, ya para saber cómo será la final el 31 de mayo en el Allianz Arena. Así que de esa manera, pibes, ya estamos en la etapa más decisiva de la Champions 2024-2025, que tendrá un ganador, o será el Barça o el Inter o el Arsenal o el PSG. Uno de esos 4 equipos se llevará la Champions, y ya para ir viendo qué se puede dar, o el Barça llegará a la sexta, o el Inter a la cuarta, o el PSG o el Arsenal a la primera. Así que ya estamos en esa etapa decisiva de la temporada. De esta manera, un poquito de lo que nos dejó las instancias de cuartos de final de vuelta, la clasificación del Arsenal, la clasificación también del Inter a las semifinales de la Champions. Atentos al canal, pibes, como siempre cada día tenemos video nuevo, así que suscríbanse, denle apoyo, comenten, y también nos estaremos viendo en una siguiente oportunidad. Chau, chau.